Bienvenidos, queridos maestros, a este nuevo seminario que vamos a hablar, y el seminario es hablar con los niños sobre desastres naturales y el COVID-19. Estos seminarios los preparo con mucho cariño, mostrando la experiencia de 38 años trabajando, enseñando y trabajando con los niños en los diferentes departamentos y clubes. Crecí en la iglesia adventista y lamento no haberlo hecho antes, pero creo que estos seminarios van a ser de una ayuda para ustedes, los maestros, los líderes y los padres, porque es preparado para ellos. Cuando empezó el COVID-19, no solamente afectó a nuestras familias, sino a la comunidad entera, al país y a la iglesia, ¿no? Nos encerramos en nuestras casas confiando en Dios y en las autoridades. Eh, Era una nueva experiencia para nosotros, no nos imaginábamos. Como le digo, yo crecí en la iglesia adventista y siempre hablaban de los eventos finales, de los últimos días, pero nunca nos imaginamos que las pestes que iban a venir en esta época antes de la venida de Jesús iban a ser tan desastrosas. Por lo tanto, nosotros tenemos que ver que esto es una cosa nueva, ¿no? Y esta crisis afectó, esta epidemia afectó, ¿no?, en la área económica, la área política, la área social y religiosa también, ¿verdad? En esta epidemia, el COVID-19, tenemos que reconocer que despertó a muchas personas, a muchos miembros de la iglesia adventista, a acercarse a Dios y a preocuparse por predicar y enseñar al mundo que Jesús viene. Mientras por un lado despertó a muchos, a otros también lo apagó, porque no se ha vuelto a saber más de ellos y de su ministerio, especialmente aquellos pastores que promovían la sanidad y cobraban miles de dólares, pero tenemos que reconocer que algunos fueron despertados, otros simplemente se les apagó, aún dentro de nuestra iglesia, ¿no? Pregúntate y respóndete si alguien en la iglesia durante la epidemia se ha preocupado por los niños y adolescentes, ¿cierto? ¿Alguien le dio ayuda espiritual a los niños y adolescentes de la iglesia local? Aunque Dios no nos ha dado a nosotros la capacidad de juzgar a nadie, porque podríamos sacar a algunas personas del cielo por nuestras opiniones, este tema y los temas que siempre he dado son para una evaluación personal. Tú, como maestro y líder y padre, tienes que preocuparte por los niños y adolescentes de la iglesia durante esta pandemia, ayudándoles a fortalecer espiritualmente. Nuestros niños y adolescentes deben conocer más de la Biblia de lo que nosotros pensamos. Por años los hemos tenido entretenidos con buenas cosas, campamentos, paseos, caminatas, visita a museos, lo hemos tenido con historias de David y Goliat, la creación, Daniel en el pozo, que aunque son buenas actividades que hemos hecho, porque también me incluyo, pero no hemos tratado con ellas los temas proféticos de los tiempos finales. Es necesario que los niños conozcan los, los eventos finales y lo que va a suceder de aquí en adelante. Es que alguno de nosotros piensa que un niño y adolescente de hoy, eh, que domina la tecnología a la perfección, no puede comprender los temas del futuro que la Biblia nos habla. Habrá alguien entre nosotros como líderes padres que piensan y dicen, no, eso es muy fuerte para ellos, ¿no? Recuerdo una hermana que decía, no, eso lo va a asustar a los niños. No, 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 eso no podemos tocarlo. Pero los niños de hoy día dominan la tecnología y estoy seguro que ellos también pueden comprender los mensajes del futuro. Eh, Cuando nosotros leemos Mateo 24, nos encontramos con una lista de desastres que van a ocurrir antes de la venida de Jesús. Mateo 24 es llamado el capítulo de las señales de la venida de Jesús, pero creo que el mejor título sería Desastres naturales y desastres provocados antes de la venida de Jesús, porque en realidad este nos habla acerca de muchos desastres que nosotros eh, vamos a pasar antes de la venida de Jesús. Siempre enseñamos a los niños y adolescentes que la Biblia es una carta de Dios para ellos y para nosotros los adultos también. Por lo tanto, ellos deben comprender los temas
que la Biblia tiene a su nivel de comprensión. O sea, no hay en la Biblia temas que el niño no pueda conocer. En la mente de ellos está muy abierta hacia cosas que Satanás muestra. La hechicería, la magia, en la nueva era, el espiritismo, entre otros temas, la música, la sexualidad, está muy abierta a la mente de ellos porque los medios de comunicación que Satanás usa le da un mensaje negativo. Por lo tanto, nosotros creemos que los niños pueden comprender los mensajes que la Biblia tiene para ellos. Y de eso estoy muy seguro, que si no les decimos estas verdades a los niños, estén seguros que alguien los va a engañar usando la misma Biblia. Les repito lo mismo. Si no le decimos estas verdades que están escritas en la Biblia, estén seguros que alguien los va a engañar usando la misma Biblia y el espíritu de profecía. Y lo repito por tercera vez, si usted no toma la responsabilidad de enseñar a los niños estas verdades, alguien les va a engañar, alguien de la misma iglesia o de fuera de la iglesia le va a engañar usando la misma Biblia y el espíritu de profecía. Es bueno explicar la expresión desastre y cómo este se divide y cómo es considerado. Nosotros sabemos que Satanás, después del pecado de Adán y Eva, usó la naturaleza que Dios ha creado, los vientos, los movimientos de la tierra, las bacterias, los animales, las enfermedades, el calor, el frío, para provocar desastres naturales. El propósito de él era que muchas personas mueran sin conocer y aceptar a Dios. Si tú ves las estadísticas del coronavirus, muchas personas han muerto, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, han muerto sin siquiera tener la oportunidad de conocer las verdades de la Biblia enseñada a los adventistas del séptimo día. Y la lista es grande. Cuando Satanás manda estas enfermedades, estás utilizando el calor de la tierra, la fuerza del viento, el desastre natural lo hace porque para que muchas personas mueran, incluyendo niños de nuestra iglesia, también mueran sin conocer y aceptar a Jesús como su Salvador personal. Ahora, se consideran desastres naturales porque hay que saber, tenemos que investigar. Se les consideran desastres naturales el calor, los extremos, los huracanes, las inundaciones de agua, incendios forestales, las sequías, los terremotos, tormentas de nieve y hielo, los tornados, los tsunamis, los volcanes y las epidemias. Estos son desastres que Satanás organiza usando los diferentes elementos naturales que Dios creó, los vientos, el calor, las enfermedades que se van de los animales que se transmiten al hombre, ¿no? Pero también hay desastres que son provocados por el hombre. Por ejemplo, los accidentes o incidentes espaciales, accidentes militares fuera de combate, armas de destrucción masiva, ataques aéreos como el Chernobyl que tuvimos hace algunos años atrás, los ataques aéreos, atentados terroristas, catástrofes ecológicas, desastres de transporte, desastres mineros, estampidas humanas, explosiones, guerras, hambrunas, masacres y se considera también la pobreza. Estos son provocados también por la mente de Satanás, pero esta vez utiliza al hombre. O sea que el niño tiene que conocer que hay dos tipos de desastres, pero ambos están dirigidos por Satanás después de la caída del pecado. Él ha usado a las personas también usa a las personas para provocar desastres para matar a las personas. Y el mismo fin, que las personas no sepan que mueran las personas, sino sepan del amor de Jesús. El coronavirus es un desastre natural, aunque la Organización Mundial de la Salud la considera como una crisis sanitaria en el mundo, especialmente en países como Francia, lo consideran como una crisis sanitaria, ¿verdad? Es una crisis que ha llegado a toda la humanidad. Hoy en día tenemos que reconocer que muchos de los niños y adolescentes tienen que lidiar con uno o más desastres y catástrofes que los hacen a ellos temerosos y estar nerviosos, ansiosos, ¿no? Hay niños que en algunos lugares
están ahorita con el COVID, incendios, COVID y terremotos, COVID y hambruna, COVID y sequía. O sea que no es solamente un solo desastre, pueden estar los niños pasando por 2 desastres a la vez. Cosas que nosotros no veíamos cuando éramos niños o no nos imaginábamos la expectativa que iba a venir en el futuro. Como les dije, crecí en la iglesia adventista cuando tenía 5 años, escuché los sermones de la segunda venida de Jesús, las señales, Mateo 24, pero nunca me imaginé que esto iba a ser muy diferente de lo que me imaginaba cuando era niño. Ahora, ¿cómo podemos ministrar a estos niños y a sus familias que están siendo afectados por un desastre? Porque tenemos que hacer algo. Hemos visto cuántos niños, cuántos líderes, maestros se han preocupado por la vida espiritual de sus hijos. No podemos criticar a los que no han hecho nada, pero tenemos que evaluarnos si nosotros como maestros estamos enseñando a los niños cómo ayudarles. Hay que observar las reacciones que tienen los niños de infantes, pero como somos líderes no los tenemos porque el COVID nos ha mantenido lejos, pero la comunicación con los padres es importante. Recuérdate lo que hemos visto del triángulo, necesitamos una conexión como líderes, como maestros, con los padres. A veces ellos cuando son los niños pequeños de infantes, porque los bebés de cuna, ellos no tienen idea, no tienen noción, pero los niños de infantes pueden, a través de los medios de comunicación, pueden tener algunas reacciones de conducta, como chuparse el dedo, se orinan, se aferran a los padres, no se quieren separar de ellos, porque saben que algo está ocurriendo, se pueden alterar los sueños, pérdida del apetito, no quieren comer, tienen miedo a la oscuridad, se comportan una regresión del comportamiento, es decir, se comportan como si tuvieran menos de la edad, y hay un alejamiento de los amigos y de las rutinas. Ya no quieren escribir, no quieren pintar, no quieren jugar solos. Entonces, estas observaciones nosotros tenemos que saberla a través de la comunicación que tenemos con los padres. ¿Qué puedes hacer como padre y como líder? Asegúrales asegúrale que tú vas a estar y estarás a su lado. Que está bien sentirse triste y asustado por las cosas que están pasando. No es tan solo no te sientas triste, no. Está bien que te sientas triste y estás asustado por las cosas que están pasando. Siempre no podemos decirle a ellos algo que ellos están sintiendo como que está mal. Sí, está bien que estés triste, está bien que estés asustado, porque mucha gente afuera también está asustado, pero nosotros confiamos en Dios. Hay que crear un entorno abierto y de apoyo que puedan hacer preguntas. O sea, el niño necesita sacar para afuera los sentimientos que él está albergando. Lo mejor es no obligarlos a hablar sobre las cosas o sus miedos, a menos que ellos estén listos para hacerlo en forma natural, ¿no? Pero es bueno que el niño sienta que en estos momentos de crisis del coronavirus o de un terremoto o del huracán o de las cosas que están pasando, él tiene a sus padres y a sus maestros que están con ellos. Entonces tú como maestro tienes que llamar al niño, hablarle, decirle que estamos orando por él, que estamos preocupados, que pronto nos vamos a ver con la ayuda de Dios y la iglesia se está abriendo y podemos hacer más actividades e ideas que te vamos a dar más adelante. Acuérdate que algo es importante, la manera que los niños reaccionan se deben en parte a lo que observan a los adultos a su alrededor. Cuando los padres, maestros y líderes enfrentan un desastre con calma y seguridad, pueden darle a los niños el mejor apoyo. Los padres pueden transmitir más tranquilidad a quienes se encuentren a su alrededor, especialmente a los niños si están mejor preparados. O sea, con la reacción que tú tengas, la preocupación que tú muestres, el niño la va a observar. Y entonces él va a ser más accesible a la ayuda de ver cómo tú estás reaccionando. Si tú lloras, es lógico que el niño va a llorar. Si tú pegas gritos o te desesperas o culpas a Dios o haces alguna reacción, el niño también lo va a copiar. Entonces uno tiene que aprender a controlarse y a confiar en Dios.
En el caso de los niños de primarios, algunas de las observaciones que se ven se han vuelto muy irritables. El encierro mismo los tiene enclaustrado. Ahora podemos entender cómo se siente un león cuando está dentro de una jaula. La agresividad, hay apego, pesadillas, hay una evasión escolar, no quieren hacer tareas, hay una mala concentración porque su mente está pasando porque es un niño más grande que el de infantes y que el de cuna, ¿no? Hay un alejamiento de las actividades, no quieren estar solos, jugar solo. También se alejan mucho de los amigos, se quejan de todo, ¿no? Hay una conducta delictiva cerca de mi casa. Alguien me contó que un niño estaba tan nervioso por las cosas que veía y estaba robando botellas de agua, porque él decía que las robaba porque no iba a haber agua durante el COVID. Y por supuesto, una falta de concentración en los estudios y en los eventos que suceden. ¿Qué puedes hacer tú como un líder y maestro? En esta edad, los niños pueden afrontar un desastre de forma más eficaz, porque cuando sienten que comprenden lo que está sucediendo y lo que puede hacer para protegerse y proteger a su familia y a sus amigos. Entonces, en esta edad el niño necesita una explicación. Aquí el niño puede entender más qué es el COVID, qué es un terremoto, qué es un huracán, qué es un incendio forestal, qué es un sismo, ¿no? Entonces se le puede brindar una información básica para ayudarles a comprender sin brindarles detalles innecesarios que solo puede alarmarlos. O sea, tú dile que es un terremoto, dile que es un COVID, pero no le digas cuántos muertos mueren en un terremoto, en un maremoto o en un huracán. Simplemente darles la información de lo que es, quién los origina, qué podemos hacer, cómo podemos evitarlo. Y entonces todo eso nosotros tenemos que realmente darles información. En esta edad es importante que limitar la cobertura de los medios de desastre. No es bueno de dar los detalles ni estar pendiente. Si sabes que las noticias son muy duras, muy fuertes, eso le puede afectar al niño. En su lugar siempre es mejor sentarse como familia y hablar como una familia. Y en otras palabras, evita las noticias demasiado excesivas de la radio y la televisión. Oh, murieron 5.000, oh, murieron 7.000, oh, 8.000 contagiados. Eso no le ayuda al niño. El niño no tiene la solución. Pero sí, hablando como familia, pueden hacer los pasos que pueden hacer para evitar, en este caso, la pandemia del COVID, que el distanciamiento social, el lavamiento de las manos, ¿verdad? También enfrentar que hay parientes eh, que no lo vamos a poder ver, la razón por cuál. Pero ahora, gracias a la tecnología, nosotros podemos reunirnos con nuestras familias a través del Zoom. Entonces vamos a ver también unas ideas que tú puedes hacer como familia. En el caso de los intermediarios o juveniles, los muchachos más grandes, ellos también muestran algún tipo de alteraciones al dormir, al comer. Hay mucha agitación, mucho aumento de conflictos entre los padres, quieren salir, que esto no me va a pasar a mí. Y por supuesto hay problemas físicos, porque el niño también empieza a engordar, estar en la misma rutina, no puede hacer las actividades. ¿Qué puedes hacer con los niños y padres en esta edad? En este caso, los niños ya mayores tienen más información, pero ellos pueden beneficiarse ayudando cómo comprender este desastre y cómo ellos pueden planificar su recuperación. En este caso, ellos pueden pensar cómo ellos van a actuar de aquí en adelante o durante el día, cómo ellos van a recuperar todo lo que están perdiendo. En este caso, las clases, la asistencia a la iglesia, ¿no es cierto? Se necesita una información, ¿no es cierto? Porque no hay que dejar morir las actividades de que la iglesia realizaba con ellos. Tenemos que revivirlas, ¿no es cierto? Hay que hacerles preguntas a los niños, porque a los adolescentes, porque ellos saben ya lo que está pasando, no se le puede ocultar. Los medios, ellos están metidos en el internet y ven los datos,
Por lo tanto, hay que responder sus preguntas y las preguntas que ellos hagan pueden ayudarles a ustedes a dar buenas respuestas. Porque en el caso de los niños más pequeños, hay que explicarles lo que es, pero ellos tienen que explicarle cómo ellos pueden, como más grandes, niños más grandes, pueden actuar frente a esta epidemia y cómo ayudar a sus hermanos. Siempre hay que usar una guía de conversación. Hay que ser tranquilizadores siempre, pero no hagas promesas que no son realistas. Están bien que los niños sepan que están seguros en su escuela, en su casa, pero no puedes prometerle que no va a haber una segunda etapa del COVID, o otro terremoto, o otro desastre natural. Tú no puedes prometer algo que no va a pasar, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta en todas las edades. Está bien, tienes miedo porque hubo un temblor, está bien, pero no por eso vas a decir, no, ya no va a haber otro temblor, este es el último que tú has escuchado. No, porque el niño realmente no va a confiar más en lo que tú le dices. Siempre hay que responder a la reacción del niño, reconozca y acepta también su reacción. Es normal que tú tengas miedo, es normal que tú estés asustado, ¿no? Si tienes que llorar, está bien que lloren, pero uno también puede llorar con ellos y decirles sí que esto es consecuencia del pecado, que Jesús va a venir pronto y todo esto va a mejor y va a terminar. Pero no le puedes prometer cosas que no van a ocurrir, porque terremotos van a haber, peste van a ver, y solamente nosotros estamos viendo las señales de la venida de Jesús, pero todavía faltan las cosas del Apocalipsis. Por lo tanto, tenemos que nosotros tranquilizarlos, pero con promesas reales, promesas de fe. Ahora, también hay que escucharlos, hacer preguntas. ¿Tú qué crees? ¿Qué podemos hacer? ¿Está bien lavarnos las manos? ¿Está bien el distanciamiento social? Permita que los niños expresen sus sentimientos, sus preocupaciones, sus temores, y hay que escuchar lo que ellos les va a ayudar, porque al escucharlos, tú le vas a guiar a saber cómo enfrentar la crisis. Tú puedes animarlos a ellos a que escriban o dibujen lo que están sintiendo. En la Segunda Guerra Mundial, que es un desastre provocado por el hombre, Ana Frank estaba escribiendo un diario. En una de las noticias en Holanda, dijeron que las personas guardaban sus libros, sus diarios, de las que estaban pasando porque algún día, cuando acabara la Segunda Guerra Mundial, esos libros podrían ayudar a las personas a comprender lo que estaban pasando en ese desastre de la guerra, donde murieron más de 8 millones de judíos y más de 12 millones de personas. Entonces ella, Ana Frank, dijo que su diario estaba listo para ser publicado. Tristemente ella no vio porque fue capturada y murió víctima de esa Segunda Guerra Mundial y del odio racista que existía. Pero tú puedes animar a escribir, a dibujar lo que están sintiendo. Quizás en el futuro se pueda hacer un libro o en las revistas de nuestra iglesia explicar cómo ellos pudieron superar esta crisis, ¿verdad? Estate siempre preparado para responder a las preguntas varias veces, para repetir la información y explicaciones varias veces. Algunas veces la información puede ser muy difícil de aceptar o de comprender por el niño. Y el niño te va a hacer la misma pregunta y tú tienes que tener paciencia, tener tranquilidad y responderle con la misma respuesta miles y miles de veces, las veces que sean necesarias para el niño. Es muy importante esto, tenemos que tener paciencia. Si tienes que repetirle 5 veces lo que es un terremoto, lo que es un COVID, lo que es el distanciamiento social, o 7 veces, ¿por qué tienes que hacerlo? Hazlo con paciencia, porque el problema es que ellos no pueden, se les hace difícil aceptar la realidad y comprender la situación, ¿no? Hay que compartir mucho con los niños las promesas de Dios, hay que leer versículos apropiados donde el niño se sienta mejor. Los salmos como el Salmo 23, el Salmo 41, nos puede ayudar mucho en cuanto a, a confiar en las promesas de Dios. Lleva a los niños a las promesas de la Biblia. La Biblia promete que nuestros seres queridos que han muerto volverán a vivir. Y eso lo encontramos en Juan 5, 28 al 29, que Jesús prometió que los muertos iban a resucitar.
También la Biblia nos dice que Dios ha prometido el fin de la muerte, el dolor y la enfermedad, ¿no? Entonces Dios ha prometido eso y eso lo encontramos en Apocalipsis 21:4, que Dios va a secar las lágrimas de sus ojos, que un día todo esto va a terminar, que nosotros nos tocó vivir en estos tiempos finales. ¿No es cierto? A otros les tocó vivir, a unos cristianos en el tiempo de las persecuciones, a otros les tocó vivir en otros tiempos esclavos en Egipto. Pero Dios ha prometido que todo esto va a terminar y va a secar nuestras lágrimas y nos va a dar consuelo y no habrá más dolor porque todas las cosas van a pasar. Apocalipsis 21:4. Hay una hora de orar. Reserva el tiempo durante el día, la tarde, la noche, para orar con los niños como familia durante esos tiempos de desastre y de crisis. Es importante que el niño ore, ¿no es cierto? Da la oportunidad a los niños de hacer sus peticiones de oración, de expresar sus preocupaciones en la oración, pero no los obligues a orar, ¿no? El niño puede hacer sus peticiones, puede expresar sus preocupaciones en la oración. Dios está dispuesto a escuchar las oraciones y Dios escucha las oraciones de los niños. A veces dice sí, a veces dice no, a veces dice espera un poco, pero Dios contesta las oraciones. Los niños pueden ofrecerse a orar o los padres pueden hacer la oración. Pero tú como adulto cierra la oración reconociendo la situación. Dios mío, hay un reflujo, hay una nueva etapa del coronavirus pero también transmita un sentido de esperanza para el futuro. Sabemos que tú vas a detener esto en el momento en que tú, Dios, lo decidas, pero síguenos protegiendo y cuidando, ¿verdad? Si algún pariente está con el COVID, también hay que nosotros enseñar a los niños que son parte de la prueba de nuestra fe si nosotros confiamos en Dios. ¿No es cierto? Hemos tenido amigos, nosotros que han muerto por el coronavirus, unos se han contagiado, hemos orado, unos han sanado, otros han muerto. Pero los niños necesitan comprender siempre que Dios siempre responde las oraciones, que hay cosas que hoy día no podemos comprender, pero en el cielo conoceremos el por qué. Que Dios siempre responde con un sí, con un no y con un espera un poco, pero Dios siempre contesta las oraciones. Hay cosas que hay que decir a los niños, hay cosas que nosotros no comprendemos, que nosotros no vemos, pero en el cielo se nos dirá por qué estas cosas pasaron. Posiblemente esta hermana estaba ya muy enferma, estaba muy deteriorada su salud y Dios ya decidió mandarla al descanso. Y eso es bueno nosotros explicar a los niños, ¿sí? Explicarlo. También hay que mostrar que Jesús es nuestro amigo. Hágale saber al niño que Jesús es su mejor amigo y que siempre va a estar con él, no importa lo que pase, ¿no? Vivimos en un mundo de problemas, tormentas y estrés, pero todavía podemos siempre confiar en Jesús en tiempos de estrés, en tiempos de problemas, en tiempos de tormentas y en tiempos de COVID. ¿Cierto? Jesús nos invita a echar todas nuestras preocupaciones sobre Él porque Él se preocupa. Eso dice primera de Pedro 5:7. Jesús será nuestro consolador en el dolor cuando nuestro corazón esté fallecido. Murió la abuelita, murió el tío, murió el hermano de la iglesia. Entonces es normal que estés triste, ¿verdad? Eso lo dice Jeremías 8:18, pero Jesús va a ser nuestro consolador. Aquí no es, una amiga me contaba que cuando murió su mamá, una hermana le dijo, no, no llores porque es falta de fe. Y ella se fue de la iglesia porque eso ella, hasta que alguien le hizo comprender que no es malo llorar. Jesús lloró por Lázaro cuando murió, ¿cierto? La Biblia dice que Jesús lloró. Entonces nosotros, ¿por qué podemos enseñar una cosa equivocada? Llorar no es malo. Lo malo es desconfiar de las promesas de Dios, porque sentimos la pérdida de un pariente. Y los niños pueden realmente entender que Jesús está, cuando lloramos, Jesús llora. Cuando reímos, Jesús ríe con nosotros. Cuando vamos a comprar,
Jesús está con nosotros. Cuando Jesús estamos haciendo la obra misionera, Jesús está con nosotros. ¿No es cierto? El único lugar que Jesús no está es cuando nosotros hacemos cosas feas. Y eso a los niños hay que enseñar. Hay que mostrarlo que Jesús es nuestro amigo, nos ofrece fuerza cuando estamos débiles, y eso lo dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, los niños tienen que encontrar fuerza. Hay que contar las bendiciones. Cuenta tus bendiciones. Que la familia, los padres, cuenten cómo Dios los ha bendecido cada día, y hoy con la crisis, el desastre, COVID, el terremoto, el huracán, el incendio, cómo Dios nos está hoy día protegiendo. Vea con la familia las fotos, tome fotos y muestre cómo Dios la ha bendecido antes y los ha bendecido ahora. Porque los padres es su labor de hoy día. En vez que los niños estén pensando en el futuro, que es incierto, los niños puedan ver cómo Dios los ha bendecido. Todo lo que nosotros tenemos en la casa es porque Dios nos ha dado. Dios le dio trabajo a papi, papi tiene el dinero, le dio a mami y ambos compraron cosas para la casa. Pero todo lo que tenemos es porque Dios nos ha dado. Si tiene experiencias de cómo ángeles han protegido a los padres o cuando ellos eran niños, cuéntenme, porque tú tienes que contar las bendiciones. Narra esas historias porque son importantes para el fortalecimiento de la fe y la confianza del niño en Dios. Tú puedes escribir historias, como te digo, en un diario, hacer videos de cuán agradecidos están por las bendiciones a pesar de los desastres que estamos pasando. Póngalos en Facebook, en YouTube, donde las otras personas puedan sentirse favorecidas, ¿no es cierto? Favorecidas y fortalecidas por su experiencia. Ora por cada alimento, agua y ropa que tienen cuando van al mercado, cuando regresen, si alguien les dona comida, porque nosotros los que vivimos en Norteamérica no nos podemos quejar porque si necesitamos comida buscamos en la iglesia, el alcalde, pero en otros países es difícil. Pero cualquier sea la forma como tú consigas agua, comida y ropa, tú tienes que orar a Dios por ello. Muestren a sus hijos que ustedes confían en Dios, no en las paredes de la casa o las tarjetas de crédito o la posición económica de la familia. Muestra que tú confías en Dios, no en las cosas materiales, ¿verdad?, que nosotros tenemos. En los momentos de desastre, la familia puede trabajar. Si la familia necesita comida o ropa, pida ayuda a los miembros de la iglesia. El pastor de la iglesia puede recibir una comunicación porque eso está ya dicho, se ha explicado que si alguien tiene alguna necesidad, puede comunicarse con el pastor de su iglesia. El pastor de su iglesia, a través de nuestras conferencias, podrá dar algún tipo de ayuda a las personas, ¿no? También se puede organizar llamando al alcalde, a las autoridades, eh, para saber en qué lugares están dando comida, y eso tú lo puedes divulgar a los vecinos, ¿no es cierto?, a las personas que tú conoces que están pasando por algunas necesidades. Y eso es bien importante, ¿no? Tú puedes compartirle a otras personas, entonces el niño va a ayudarles, claro, con el distanciamiento, tú sabes, con ciertas precauciones. Tú puedes escribir en la computadora, printear, decir en estos lugares en tal lugar van a dar comida, y entonces en qué sitio, en qué ciudad, entonces las personas pueden ir y recoger comida, y así ayudamos a las personas de la comunidad. Si tú estás en muy buena posición económica a pesar del desastre y hay comidas que tú no vas a necesitar, tú puedes colocarla en cajas y algunas mantas o juguetes, y pueden llevárselo a una persona que lo necesite tomando las precauciones. El hecho de que haya una epidemia tampoco no significa que nosotros no vamos a hacer la obra misionera. Con precaución, ¿verdad? Podemos hacerlo. Pueden los niños distribuir esto, ¿no es cierto?, a familias que están pasando el desastre, familiares y hermanos de la iglesia. También te damos algunas ideas para ti. Ayuda a los niños a que vuelvan a su rutina lo antes posible, que poco a poco ellos vayan haciendo las actividades, como salir al patio de la casa, al de adentro.
no el de afuera, ¿verdad? Que el niño recolecte hojas, algunos animalitos, piedritas, claro, con las medidas de precaución que son lavándolas, lavándose las manos, todo eso, pero el niño tiene que volver a su rutina. Decía, a esta hora es la hora que tú ves televisión, a esta hora tú estás jugando, a esta hora tienes que leer la Biblia, a esta hora tienes que estudiar matemáticas, pero tiene que hacer el niño su rutina, siempre con las medidas de precaución. Recuérdate que la rutina devuelve al niño la seguridad y una estabilidad emocional en la vida del niño. Estar ahí, tú tienes que estar siempre con el niño, inclusive si no tienes palabras que decir, simplemente tú estás con el niño va con su familia, va a marcar la diferencia. Como líder, tú tienes que llamar a los padres, orar con los padres, orar con los niños, decirle, mira, hoy día es lunes, estoy contento, me he comunicado contigo, sabes que me comuniqué con Carlitos de la clase, con Juanito, y entonces eso le ayuda al niño y realmente lo va a fortalecer porque dice, mi maestro de la Escuela Sabática de Aventureros y Conquistadores está con nosotros, pero algo tenemos que hacer. Eh, Realiza programas usando Zoom o enviando mensajes de esperanza. No hay que esperar que la iglesia abra sus puertas con el permiso del pastor o del departamento de niños o de aventureros y conquistadores. Puedes iniciar una buena comunicación con los niños y adolescentes de la iglesia con la ayuda de los padres también. No trabajes solo, busca a otros maestros y padres interesados en los niños y adolescentes, ¿no es cierto? Busca personas que estén queriendo hacer un trabajo para Dios. Planifica todo con objetivos y metas. Haz programas amenos e interesantes a través del Zoom, hay diferentes ideas en esta pandemia. Mucha gente ha desarrollado sus talentos. Unos usan títeres, otros usan láminas, PowerPoint, cantos, música, pero cualquier sea tiene que ser eh, muchas actividades. Olvídate de las ideas negativas que circulan de que los niños están mucho en Zoom o en Google Meeting, los programas que tú organizas tienen un estilo de adoración adventista. Así que no pienses en las cosas negativas que dicen, que los niños no les están en Zoom en la escuela y Zoom también en la iglesia, olvídate. Tú estás haciendo un programa diferente al que hace la escuela pública o al que hace cualquier actividad. Incluye por eso canciones, momentos de oración, hablen sobre los sentimientos que tienen unos con otros, sobre las necesidades que tienen y busquen formas de ayudarse unos a otros. ¿No? Esto es bien importante. Es tiempo de usar lo aprendido en las especialidades de aventureros y conquistadores. Hagan tarjetas, visitas virtuales, conciertos musicales, poesías, repitan versículos, memoricen y den esos testimonios a otras personas que lo necesiten. Planifica las actividades que siempre hemos tenido, la escuela sabática, aventureros, conquistadores, semana de oración, escuela bíblica de vacaciones, los juegos bíblicos, semana de mayordomía, utiliza también sociedad de jóvenes, sociedad de menores, todo lo que tú puedas utilizar tiene que funcionar. Tenemos que reavivar la iglesia porque el niño, a pesar de que está en un desastre, pasando por un desastre, necesita escuchar el mensaje de Dios. Programa preguntas y respuestas donde ellos pongan sus dudas y medios personales. Llévalos a Cristo como nuestro buen pastor que nos protege. El niño necesita, se le tiene que decir que estamos en una epidemia. Se le tiene que decir cómo debe actuar en una epidemia, cómo debe mostrar sus sentimientos. Pero nosotros también debemos responder sus respuestas y llevarlos a Jesús. Invita a otros niños de la comunidad, los amigos de tus alumnos de la iglesia y incluye también a la familia de los niños para que ellos estén dentro de estos programas. Mientras nosotros ayudamos a que los niños entiendan y comprendan los desastres naturales y el COVID-19, también podemos ayudarles a ellos dándoles clases bautismales apropiadas de acuerdo a su edad. Siempre hay que coordinar con los padres, ellos deben ser nuestras manos ayudadoras, los padres porque son los maestros, para evitar un cruce en el horario de estudio. O sea, tienes que ser bien prudente en cuanto al horario que tú vas a planificar las actividades. Usa la tecnología para comunicarte con tus alumnos, mantén una buena comunicación
y una buena relación con los padres. Tú puedes usar durante el sábado las mismas horas que usabas en la iglesia para hacer la escuela sabática, la oración, el club de los aventureros, conquistadores. Evita mucha confusión y si es que la iglesia ya está abierta y ellos deben ir, pero no los puedes presionar. Pero puedes usar la misma hora del sábado para las actividades que ellos estaban acostumbrados a ir durante el sábado. No fuerces a asistir a nadie a la iglesia local si los padres tienen miedo, porque el niño no es el niño tiene miedo, son los padres. Te lo digo porque ahí me dicen, no, los padres no quieren participar, no quieren ir a que los niños vayan. Lo mejor es actuar con prudencia y el Zoom o el Google te puede ayudar. ¿Verdad? Es triste, nuestras iglesias están vacías, pero tenemos que buscar una forma de cómo ayudarlos. Acepta el reto que tendrás que enseñar más de lo que piensas. Tenemos que enseñar a los niños cómo descubrir los mensajes de los libros proféticos como Daniel y Apocalipsis. Hay que aceptar ese reto. Ya hemos tenido entretenidos con historias de la creación, Noé, David y Goliat, pero ahora necesitamos enseñar sobre Daniel y Apocalipsis. Los más grandes, los adolescentes, pueden estudiar libros como Eventos Finales, El Conflicto de los Siglos, por supuesto la Biblia, porque la Biblia no la podemos sacar, pero los niños de primaria y adolescentes pueden leer esos libros con paciencia porque son temas nuevos para ellos. Ellos saben más las historias de la Biblia, pero muy poco de eventos finales. Y entonces nosotros tenemos que enseñarles y tenerles paciencia. Enfatiza las 28 doctrinas adventistas, en especial el sábado, la ley de Dios y los eventos finales. Porque como hemos dicho, los niños necesitan conocerlo todo. Si ellos pueden dominar la tecnología, estoy seguro que Dios les va a dar sabiduría para que ellos puedan comprender los mensajes dados por Dios sobre los eventos finales. Cada vez que tengas una reunión en tu casa, en cualquier momento, en cualquier programa por Zoom, en la escuela sabática, conquistadores, aventureros, sociedad de menores, sociedad de jóvenes, haz llamados a los niños para que ellos acepten a Jesús, a Dios y al Espíritu Santo, motivarlos a la oración, al estudio de la Biblia, al cuidado, el perdón de los pecados y la voluntad de Dios en nuestras vidas que se haga siempre. Ten en cuenta que es verdad que los niños necesitan saber sobre desastres naturales, los provocados por el hombre, los terremotos, el COVID-19, pero también hay que enseñarles y hay que tener uno mismo en cuenta que muchos niños, adultos y jóvenes van a descansar en el sueño de la muerte y otros van a ser mártires por nuestra fe adventista. O sea, es necesario que ellos sepan que muchos niños van a morir y porque no van a poder soportar las cosas que vienen más adelante. El COVID-19 solamente es el principio de las cosas que van a venir más adelante, según el Apocalipsis, según Daniel, y podemos leer el espíritu de profecía. Usa el tiempo sabiamente, los recursos. Recuerda que en nuestras iglesias algunas no están recibiendo ofrendas. Muchos de los departamentos de la iglesia de niños, aventureros, conquistadores, escuela sabática, no tienen los medios. Alguien me dijo que posiblemente no haya regalos de Navidad, ni el famoso desayuno de Thanksgiving para los niños. Por lo tanto, usa la sabiduría, las promesas, y hay que confiar mucho en las promesas de Dios porque Dios no nos va a dejar sin hacer el trabajo para los niños, dándonos los materiales, los libros, las copias que necesitamos. Pero hay que usar todo con sabiamente. No busques culpables o juzgues quién está trabajando o quién no lo ha hecho. No te preocupes por ello. Asume tu responsabilidad como líder de Dios, a quien servimos, y sigue enseñando a los niños lo mejor que puedas. Da lo mejor de ti. Dios te va a dar salud, te va a dar fuerzas, van a venir problemas, pero no importa, tú sigue adelante porque tú estás haciendo un trabajo para Dios. Es importante, queridos maestros, que enseñemos a los niños sobre los eventos finales, pero también sobre los desastres y las calamidades. Tenemos que darle una buena información, responder sus preguntas, tener una buena relación con ellos. Tenemos que hablar sobre por qué ocurren estas cosas, confiar en las promesas de la Biblia, presentar a Jesús como su amigo,
podemos realizar actividades con ellos, podemos comprender sus sentimientos, llorar con ellos, explicarles y mostrarles las bendiciones que Dios tiene con nosotros, porque están viviendo en una situación nueva para ellos y para nosotros también. Como te dije, yo crecí en la iglesia adventista, ¿verdad? Cuando era niño escuchaba los sermones de pastores y hermanos sobre los tiempos finales, sobre Mateo 24, pero nunca me imaginé que la cosa fuera muy diferente de lo que ellos decían. ¿Por qué? Pero gracias a Dios esos mensajes nunca no se han olvidado. Agradezco a cada pastor, a cada hermano, a cada maestro que me dio esa información, porque a pesar de la crisis, de las dificultades, he podido seguir confiando en Dios y por eso transmito esta experiencia. Necesitamos relacionarnos con los niños. No crean que porque son pequeños ellos no pueden aprender o no pueden comprender. A su debida, con una buena explicación, dicha 5, 10, 20,000 veces, el niño va a poder comprender y aceptar la realidad que ellos tienen. Nosotros, como líderes, tenemos que trabajar por ellos, buscar la forma de cómo conectarnos con los niños, adolescentes, mostrándoles que Jesús es la respuesta a todos nuestros problemas, nuestras angustias, ¿no es cierto? Y nuestras penalidades. ¿No es cierto? Recuérdate que muchos niños hoy día tienen que enfrentar más de un desastre. Unos, el COVID, terremoto, o el COVID, huracanes, el COVID, incendios, el COVID, falta de dinero, el COVID, hambruna. Pero cualquier sea la situación, nosotros debemos estar con ellos siempre, mostrándole el amor de Dios, mostrándoles el cuidado, mostrándole que Satanás es el que realmente origina todos estos problemas cuando él usa la naturaleza que Dios ha creado para crear tormentas, huracanes, epidemias y todo lo que nosotros vemos hoy día. Ten por seguro que si tú no le dices las verdades, como están escritas en la Biblia, alguien va a venir y les puede engañar usando la misma Biblia y el espíritu de profecía. Es mejor decirle la verdad como hemos aprendido. Recuérdate que si un niño es capaz de dominar la tecnología, también puede comprender paso a paso y con amor. Hay que guiarlos con amor a que ellos puedan comprender las grandes verdades de la Biblia, ¿verdad? Hay que buscar, ¿no es cierto? Reavivar todo lo que podamos, todas las actividades de la iglesia para que ellos puedan seguir aprendiendo acerca de Jesús. Hemos aprendido cómo podemos hablar con los niños sobre desastres y el COVID-19. Si tú quieres esta información, tú puedes escribir a Guíalos con Amor 2017 @gmail.com y suscríbete a mi canal de YouTube y donde tú vas a poder encontrar mucha información sobre estos eventos finales. Recuerda una cosa muy importante. Satanás está usando todo eso para que muchas personas mueran sin conocer de Jesús. ¿Cuántas personas han muerto por el COVID? ¿Cuántas personas han muerto en los terremotos, en los incendios? ¿Cuántas personas han muerto en los huracanes? ¿Por qué han muerto? Porque Satanás quiere que esas personas no sepan acerca de Jesús. Hemos aprendido este tema, les comparto mi experiencia y ustedes pueden seguir trabajando y no tengan miedo, ¿no? Aunque tener miedo es normal porque somos humanos, pero hay un Dios más poderoso que pudo en el mar de Galilea parar el viento y la tormenta y lo hará a su debido tiempo. Ahora preocúpate en fortalecer tu fe como líder, en compartir tu fortalecimiento con el estudio de la Biblia, la oración, la confianza en las promesas de Dios y realmente mostrar a los niños que Jesús viene pronto. Y Él va a venir y va a secar nuestras lágrimas. No vamos a volver a reunir con nuestros amados que duermen en Jesús, pero podemos nosotros, sobre todo, tenemos que hacer algo por los niños y adolescentes. Y no busques culpables. Hay mucha gente que ya dejó de hacer sus actividades, pero tú estás sirviendo a Dios y continúa haciéndolo. Nosotros no buscamos aplausos, ni premios, ni medallas, porque esas cosas nunca han sido importantes. Y si te dan algo, ya ni vale.
pero lo importante es tener, ¿qué cosa? El favor de Dios y la gratitud. Que Dios nos bendiga y nos vemos la próxima semana.